en línea con Griselda Beacon, creo que se pronuncia así. Ella es coeditora de este libro, bueno, y además es docente de literatura norteamericana en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y es formadora de formadores con especialidad en literatura, arte y creatividad para la enseñanza del inglés como lengua extranjera en contextos locales e internacionales, entre ellos NILE, Norwich Institute of Language Education. Me está haciendo hablar mucho en inglés en Inglaterra, qué vergüenza. Ella es magíster de literatura en lengua inglesa y didáctica de lenguas extranjeras, otorgado por la Philipp Universität Marburg de Alemania. Es coautora de Together, una serie de libros de texto especialmente diseñada para Argentina, y es coeditora del libro internacional Perspectives on Diversity. Y también es coeditora justamente de este libro, Queer Studies in English Language Education. Hola, Griselda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien por ¿Me acá. escuchan? Te escuchamos, te Muchas escuchamos. gracias. Sí, 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 sí. ¿El resto está escuchando? La estamos escuchando, sí. Perfecto, acá te habla Perfecto. Charo Ceballos, estoy junto a Simón, junto a Nacho y Facundo. Bueno, queremos que primero nos cuentes un poco sobre este libro que has coeditado. Sí, es un libro que surge por una necesidad. Esta es una necesidad por reclamar representación, por reclamar visibilidad y justicia social, ¿no? Tanto en relación al ser queer en el contexto académico y escolar, que es lo que a nosotros, digamos, nos interpela, sino como en la vida misma. Esta es la razón por la que surge este libro. Sobre todo, y acá a mí me gustaría comentar un poquito una cita Sí. de una de las pioneras del movimiento queer en el área de lengua inglesa. Lamento mucho haberte tenido que poner a decir Sí. tantas palabras en inglés, claro. Era inevitable, era Pero No, inevitable. no. sí, sí, bueno, justamente esta persona que voy a citar, a su vez, que es una de las pioneras realmente, ella es la que va a abrir el libro con el primer capítulo, porque el libro tiene voces multiculturales, ¿no? Bueno, ella se llama Cynthia Nelson, de Australia, y Ajá. ella denuncia en el 2006 que la gran mayoría de la literatura sobre enseñanza de lenguas ha imaginado, al parecer, una comunidad de interlocutores monosexual. Ujú. Esto se refiere tanto a la situación de los docentes como también de los materiales de enseñanza, ¿no? Y esta crítica que ella hace en el 2006 todavía sigue vigente hoy, porque si bien hay intentos de cuestionar esta situación, siempre es desde los márgenes. Estos esfuerzos reciben escasa atención, ya sea por las editoriales, que son las que van a producir los libros, o como las instituciones, ¿no? A cargo de la formación docente o de la gestión de políticas educativas en las escuelas. Entonces sigue habiendo una necesidad de hacer visible, ¿no?, el ser queer. Claro. Yo Eh, creo que esto es, sí, te sigo, te resigo. Me preguntaba si lo podrías como ejemplificar esto. Yo te digo que te sigo igual porque yo, aunque no se note, estudié un poco de inglés y me pasaba mucho, no solamente digo con el tema de que sentir que las clases eran heteronormativas, sino también que eran bastante clasistas. totalmente, totalmente. Hay toda una cuestión de tensiones que nosotros constantemente hacemos referencia, ¿no? Por eso el libro tiene una perspectiva que intenta analizar y entender estas tensiones entre opresión y privilegio, ¿no? Y también desenterrar las desigualdades y la marginalización. Y esto se produce a partir de la interseccionalidad, porque hay un entrecruce acá de género, de raza, de etnia, de clase social, de Ujú. lengua, de país de origen, de identidades sexuales. Todo esto está en constante, y esto en la enseñanza de lengua extranjera se percibe de todas las maneras, ¿no? ¿Cuáles son las lenguas que hablamos? ¿Son lenguas de poder? ¿Son lenguas que no tienen poder?
dentro de las estructuras políticas, ¿no? ¿Cuál es nuestra lengua de origen, ¿no? Porque, bueno, en el mundo de la enseñanza de lengua inglesa, la realidad es que la mayoría de los docentes en el mundo no son hablantes nativos de inglés. ¿Qué lugar ocupan, no? Y a su vez, sumarle capas de otro tipo de opresiones, ¿no? Como de etnia, como de género, como de identidad sexual. Y en todo este contexto, el ser queer está traccionando y está siendo atravesado por estas categorías. Entonces, vos me preguntabas un poco cómo se hace esto visible. Bueno, mira, el libro, nosotros, el planteo fue compartir con la comunidad internacional de investigadores y dividimos el libro en 4 áreas. Una es los orígenes y el destino. Otra es la investigación queer, porque esto es lo que nos importa a nivel académico, ¿no? ¿Qué representación hay en la academia de investigación queer en el área de enseñanza de lenguas? Otra área es cómo queerizamos los materiales de enseñanza, cómo hacemos que los materiales de enseñanza, que no necesariamente traen una perspectiva queer, puedan dialogar con el ser queer. Ujú. ¿Y qué experiencias qué experiencias áulicas, ya sea en la universidad o en el nivel secundario o en el nivel primario tenemos? Y acá en las experiencias tenemos investigadores de Chile, de España, de Uruguay, de Mallorca, que trabajaron con esto. Por ejemplo, el de Mallorca trabajó con el teatro, la historia en la clase de inglés. Entonces, lo que ellos básicamente hicieron fue revisitar la historia en lengua inglesa, justamente mostrando la invisibilización del ser queer, y a partir de ahí crear una obra de teatro que los propios alumnos representaron para la comunidad, ¿no? Donde esto surge y es un ejemplo de cómo se puede trabajar con la enseñanza de la lengua, con perspectivas, por ejemplo, históricas, y cómo los propios alumnos ponen el cuerpo en representar la obra de teatro. Griselda, ¿han presentado el Sí, libro en otras universidades ya? Además, ¿cómo fue sí, el sí, sí. recibimiento por parte de la Eh, comunidad educativa? bueno, ya lo presentamos en España, en la Universidad Complutense de Madrid, y bueno, fue híbrido, fue parte presencial, porque sobre todo 2 de los editores son europeos, y la repercusión ha sido muy buena. Han participado docentes de varias universidades a través de la virtualidad, más los locales. Fue un espacio de mucho diálogo, fue un espacio de mucha pregunta, o sea, es un área que los docentes requieren o necesitan más conocimiento y herramientas para poder, herramientas tanto teóricas como prácticas, ¿no? Para poder llevarlo adelante en el aula. Y también lo presentamos en Inglaterra a través de plataformas Zoom. Y esta tuvo una representación un poquito más representativa internacional, porque bueno, hubo participantes de todos lados del mundo. Y ahora estamos presentándolo, también se presentó en Chile, y ahora estamos presentándolo en Argentina y en Uruguay. Eh, Y así seguimos, ¿no? Acompañando al libro y tratando de acompañar a los docentes en este camino de dar representación y validación al ser queer en nuestros contextos. Me parece, está re bueno. Tengo una pregunta para hacerte que es si, porque entiendo que la presentación va a ser en español, si esta perspectiva, ¿no? que aborda sobre todo la enseñanza de la lengua inglesa, igual sirve para pensar la enseñanza de otras lenguas. Por supuesto que no es que esto nosotros lo hacemos en inglés porque es el área que a nosotros nos compete, pero obviamente hay muchísimos puntos de contacto con las otras lenguas, inclusive con la lengua no extranjera, ¿no? ¿No? Con la lengua de escolarización. Porque digamos las herramientas, tanto teóricas como prácticas, se pueden aplicar a la enseñanza de cualquier lengua.
Y la presentación del libro va a ser en español, sí, sí. Para nosotros como editores, estamos muy orgullosos de algo que nos resulta muy importante. ¿Por qué? Porque estamos editando un libro que pertenece a la comunidad de enseñanza de inglés como lengua extranjera, y es un libro editado por 4 editores y ninguno de nosotros es hablante nativo de inglés. Esto es muy revolucionario para el área, donde los resabios colonialistas están, donde los nativos tienen ciertos privilegios que los no nativos tenemos menos acceso. Y en este caso se dio vuelta la torta y quedó en manos de 4 investigadores que ninguno de nosotros es hablante nativo. Esto nos produce a nosotros mucho placer, ¿no? Porque es una manera de adueñarnos de un área que nos pertenece. Griselda, ¿no? y en la actividad que ahora viene el 28, ¿van a estar presentes ahí los 4 editores que realizaron el libro? Sí, la presentación del libro se va a hacer con la presencia de 3 de nosotros. Somos 2 españoles y 2 argentinos, y vamos a estar un español, que es Esteban López Medina, y vamos a estar Mariano Quinterno y yo, de Argentina. Lamentablemente no contamos con la presencia de Gianna Sotelo, que no pudo viajar, pero nosotros 3 sí vamos a estar aquí para compartir. Y la presentación del libro se va a hacer en la Universidad Nacional de La Plata. Está organizado por el Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas de la Facultad de Humanidades y de Ciencia de la Educación. Y las cátedras que están involucradas son las cátedras de Traducción Literaria y Lengua Inglesa 4. Por eso van a moderar la presentación las profesoras Dolores Aizega y María Laura Espoturno. Por supuesto que es abierta a toda la comunidad y que va a ser en español. Y creo que es importante que el aula es el aula B102 y es el jueves 28 a las 13 horas. A nosotros nos va a encantar que estén la mayor cantidad posible de personas de la comunidad para justamente poder dialogar y compartir experiencias al respecto. Otro de los capítulos del libro que a mí me encanta es que tiene que ver con las experiencias. Es de una investigadora de Alemania. Ella investiga, trabaja con los libros álbum para acercar la perspectiva queer en primaria, que es un gran desafío, una gran necesidad, y es donde las docentes o los docentes o les docentes requieren de mayor cantidad de estrategias. ¿Qué son los libros álbums? Perdón. Los libros álbum son libros infantiles, son relatos que tienen la peculiaridad de tener un diálogo, y ambos son importantes. Es una forma de arte donde coinciden dos formas de arte distintas: la literatura, que es el relato, el cuento, la palabra, y la imagen, que es, digamos, las artes visuales. Entonces son libros que no son ilustrados, son libros donde dialoga la imagen con la palabra. Y esto, cuando le leemos los cuentos a los niños, los libros álbum, los niños están, por un lado, escuchando la palabra, pero por el otro lado, interpretando las imágenes, que son muy ricas en contenido pictórico, ¿no? Claro. Y que vienen con las ambigüedades, con las múltiples interpretaciones. Y esto, digamos, acerca al niño a la literatura y a las artes junto, y provoca una reacción en los niños que puede ser tanto por el dibujo como por la palabra, o por ambos. Entonces es una manera. Hay libros álbum que trabajan, que tienen perspectiva queer y que permiten que los niños puedan acercarse a comenzar a dialogar sobre la diversidad
sexual en el aula, identidades sexuales, Claro, diversidad de género, etcétera. claro, súper, súper Lo interesante mismo eso. los libros Sí. álbum, sí, de la misma manera los libros álbum también traen, la imagen, por ejemplo, presenta personajes que provienen de distintas etnias, pero esto no está dicho en la palabra, porque no hace falta, porque la imagen está trabajando y está trayendo otras etnias que no necesariamente estaban presentes antes, en el pasado, en los materiales de enseñanza. Es muy común que el material de enseñanza para la enseñanza de niños traiga como personaje principal a un niño pequeño y blanco. Claro, Las niñas en general las niñas no tenían la misma representación, y mucho menos otras etnias. Y estas otras etnias a veces estaban representadas como los amiguitos de, pero no en el lugar del principal, de primera figura. claro. Bueno, y ahora imagínate este personaje que a su vez de todo esto sea un personaje queer. ¿Qué impacto tiene en los lectores poder participar en este diálogo de lectura? Totalmente, re interesante esto que estás planteando. Griselda, acá Ignacio le habla. Estaba escuchando cuando usted hablaba de que no eran, no eran hablantes nativos de la lengua y pensaba cuáles eran, o si podías contarnos, cuáles eran esos desafíos que más les llevó trabajo desarrollar o que les parece que pueda ser significativo también Sí, como para entender el alcance de todo lo que están haciendo. sí. Sí. Mira, cuando comenzamos con este proyecto, lanzamos a nivel internacional lo que se llama el Call for Papers, ¿no? Que es el momento en el que se invita a toda la comunidad internacional a participar con la escritura de capítulos, ¿no? Que vayan armando este puzzle, ¿no? Este rompecabezas. Bueno, la sorpresa nuestra fue que en algunos lugares de la comunidad internacional no contábamos con capítulos y tenía que ver justamente con un silenciamiento que el contexto geopolítico impone. Entonces notamos cómo hay ciertas ausencias en el libro que son ausencias basadas en, muy posiblemente, en los temores que todavía hay en las comunidades académicas o en las comunidades sociales sobre el poder expresar el ser queer con libertad. Totalmente. Este fue uno de los desafíos que a nosotros nos ha impresionado, ¿no? Claro. Tenemos ausencias del libro que no pudimos, que no se pudieron llenar, Como hay partes ¿no? del Y bueno, mundo donde no se escribe sobre el ser queer, debe ser una... exactamente, Bueno, Sí. no sé, me imagino poner en exactamente. Egipto está prohibido. Por ejemplo. ¿Qué persona que se dedique a la ciencia en Egipto te va a querer escribir algo sobre teoría queer cuando, no sé, se puede meter preso? Exactamente, Sí. exactamente. Entonces, ahí tenemos dificultades que están siendo muy obvias, ¿no? También la escritura de este libro tiene como distintos matices, porque si, por ejemplo, leemos el capítulo de Cynthia Nelson, que fue una de las pioneras del movimiento queer, su capítulo es un capítulo con una narrativa totalmente personal, porque ella está contando su propia experiencia cuando va digamos, en la enseñanza de lengua extranjera de inglés, tenemos instituciones que nos reúnen a todos los profesores internacionales y uno se asocia a estas instituciones que son virtuales, obviamente, para crecer juntos en la enseñanza, ¿no? Entonces, y tenemos congresos anuales en distintos lugares, etcétera. Bueno, ella en estos congresos, en la década del 90, comenzó a armar grupos, ¿no? Que ella lo llamaba Lesbian and Gay Force, ¿no? La fuerza gay y lesbiana. Y bueno, ella contaba que dentro de estas instituciones empezó a recibir amenazas por hacer visible, ¿no? Las identidades sexuales de los docentes. Claro. ¿No? Bueno, ahora obviamente esto dentro de nuestras instituciones internacionales, esto
cambiado y Cynthia Nelson es una de las pioneras que logró este cambio. Pero bueno, con todos nosotros conocemos las dificultades que trae, que ocasiona a ser queer, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver ¿no? con la posibilidad de poder encontrar categorías de representación para el ser queer. Porque de lo contrario, lo que sucede es que se les condena a vivir vidas que no pueden ser ni nombradas, entonces no pueden ser vividas. O sea, esto atraviesa la vida misma, ¿no? Y atraviesa el ser en todas sus dimensiones, espiritual, físico, emocional, ¿no? Social, político. Totalmente. Griselda, nos estamos quedando ya sin tiempo, tenemos que dejar el aire. Sí. Pero te queremos agradecer y no sé si querés reiterar la invitación para ver esta presentación del libro. Sí, por favor, nos encantaría tener la presencia de la comunidad el jueves 28 de agosto a las 13 horas en el aula 102 de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Y agradecer a la Universidad Nacional de La Plata por ofrecer sus instalaciones para realizar esta presentación, que para nosotros es un privilegio. Total. Antes de irte, decime cómo se pronuncia tu apellido. Mi apellido se pronuncia Beacon. Beacon. Porque quiere decir faro. Mucha gente me dice bacon como si fuera panceta, pero se escribe sin la E. Mi apellido se escribe con la E, B-E-A, entonces es Beacon. Muchas gracias. Soy la luz que ilumina tu camino. Gracias. Hermoso. Entonces ahí pasó Griselda Beacon, ahora sí lo pude decir bien. Bueno, y ella nos está invitando a la presentación de este libro en el que fue coeditora. Sí, recordamos la invitación. El libro se llama Queer Studies in English Language Education y se realiza el 28 de agosto a la 1 de la tarde en el aula B 102 del edificio de la Facultad de Humanidades de la Ciudad de La Plata. Si lo ibas a pronunciar así de bien, ¿por qué no lo hiciste al principio? La verdad... Así que, bueno, le dejamos abierta la invitación. Muchas gracias, Griselda, por este tiempo.